Feliz sábado, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos nuevamente a esta su escuela sabática. Esta vez vamos a hablar del capítulo número 6, Jesús el sacerdote fiel. Y nuevamente nos acompaña nuestro hermano Johnny Vega y nuestro hermano Melanio Quispe. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a su casa, a la casa del Señor. Bien, hermano, para iniciar esta programación de escuela sabática de esta mañana, lección número 6, vamos a hacer una oración, guardar reverencia a nuestro Dios. Tú también que nos miras allá en las redes sociales, guarda reverencia y oremos para iniciar esta programación. Cerremos los ojos para orar. Querido buen Dios que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos diste la vida, la salud y ese prestigio de poder de vivir tu santo sábado en este día maravilloso, Señor. Gracias por habernos inducido acá a tu casa de oración, mi Dios. En esta mañana, que esta lección sea éxito para poder exponer y que mis hermanos oyentes puedan entender, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Son súplicas que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y así es, la lección número 6, que lleva por título Jesús el sacerdote fiel, otro aspecto del ministerio que desempeña Jesús, ¿no?, cuando vino a este mundo y el que está desempeñando en este momento. El versículo de memoria de esta semana se centró en Hebreos 7:26 y dice así, vamos a buscar nuestras Biblias, Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, la lección de esta semana nos habla de cuando Adán y Eva pecaron. El pecado comenzó a corroer la naturaleza humana y no podía coexistir o presentarse ante la presencia divina de nuestro Dios. Y es así que el ser humano ya no tenía esa facilidad, esa intención, ¿no?, de poder obedecer los mandamientos de Dios. Y eso creó un abismo entre Dios y el hombre. Esta semana en Hebreos 5, capítulo 5 y capítulo 7 nos muestra la labor sacerdotal de Jesús. Todas las cosas que hizo tanto el Padre como Jesús para poder crear un puente entre el hombre y Dios, para poder unir esa relación que hubo desde la creación. Y es como dice nuestro hermano, que todas estas lecciones, de todas las que hemos visto en esta semana, hemos visto una parte esencial de Jesús. Hemos visto a Jesús el Hijo, Jesús el hermano fiel, Jesús el dador de descanso, y ahora nos habla de Jesús el sacerdote fiel. Y así como nos decía nuestro hermano Johnny, hablando acerca de ese pecado que hizo que nosotros nos alejáramos. Ahora, la palabra sacerdote, desde la palabra latín pontifex, habla acerca de constructor de puentes. Y es ese constructor de puentes que necesitábamos nosotros para poder acercarnos. Y que ese puente sea ese medio, ese Dios que puede acercarnos a nuestro Padre, y es lo que nos hace que nosotros podamos entrar en comunión con Dios y podamos estar en su presencia, porque directamente, si pudiésemos estar en presencia de Dios, yo creo que ya nada más el resplandor nos haría daño. Y una parte, el propósito del sacerdote tiene un trabajo muy complejo que solamente, la lección durante estos días vamos a descubrir un poco más adelante que el sacerdote tiene un trabajo muy complejo a raíz de eso, pero Dios también había elegido, por mismo Dios elegido, hubo sacerdotes que intercedían entre el ser humano y Dios, ¿no? Pero ellos hicieron todo lo posible también para que puedan hacer su mediador, ¿no? Pero el propósito básico de un sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. Y los sacerdotes, fueron designados con Dios y para ministrar
ante los favores de los seres humanos, ¿no? Así es, Hebreos 5 nos habla de esta labor sacerdotal y aclara que el papel del sacerdote era como el mediador entre Dios y el pueblo, en ese momento el pueblo de Israel, no el pueblo judío, pero también una característica era que era escogido por Dios, era una persona designada por Dios. También este papel de sacerdote es que tenía que tener misericordia y comprender las debilidades humanas. Pero recordemos que el papel sacerdotal siempre vino cumpliéndose por el ser humano, ¿no? La descendencia de Aarón fue el elegido para poder realizar este papel. Pero también vemos a Jesús como el sacerdote, como el sumo sacerdote, que también cumplió estas características, ¿no? Fue designado por Dios, fue comprensible con la raza humana, fue comprensible con las debilidades humanas. Y es que hay una diferencia con todo este pueblo que vino a partir de Aarón, todo este pueblo de levitas que también fueron escogidos, pero hay una diferencia, y es que Jesús no fue tomado de entre los hombres, y como dice Hebreos 5, versículo 1, nos dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y es que Jesús era de procedencia divina, pero Él adoptó la naturaleza humana, y en esa adopción de la naturaleza humana pudo entender en carne propia todas las dolencias, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros padecemos normalmente. Y Jesús no ofreció sacrificio por sus pecados, pues Él nunca pecó, sino que por nuestros pecados, porque Él no los tenía, y Él tuvo ese sacrificio para poder cumplir ese plan de salvación, solamente para que nosotros pudiésemos entrar en esa patria celestial. Y viendo acá, buscamos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5, el versículo 5 y 6, nos dice de esta manera: por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Bueno, acá Dios mismo lo exalta al Hijo, a Jesús lo exalta, ¿no? Muy a pesar que Jesús, Él también tenía un papel muy importante, muy complejo que aquí a cumplir, pero Él no se exaltó de sí mismo, sino el mismo Padre, el mismo Dios lo exalta, le dice: tú eres mi hijo. O sea, Jesús no tuvo ese de decir: yo estoy cumpliendo esto, o he venido a cumplir, no, sino el Padre, el Dios eterno, lo reconoce, le dice: este es mi hijo, ¿no? Que yo te he engendrado hoy. Y el versículo 6, quiero volver a leerlo, dice: como también dice en otro lugar, que tú eres sacerdote para siempre. Antes los sacerdotes eran temporales, morían, pasaban otras generaciones, y acá Dios exalta al Hijo diciendo que sacerdote para siempre, siempre, ¿no? Así es. Versículo 8 también nos habla otra característica importante sobre la obediencia. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí viene la pregunta: ¿será que Jesús recién aprendió a ser obediente? No, y es que esa obediencia prácticamente fue el hecho de Él estar en esta carne, el hecho de Él ser un ser divino, pero que estaba en el cuerpo de un humano, el cual padecía, el cual sufría y hacía todo como nosotros, pero con una diferencia: es que Él nunca tuvo pecado y siempre fue obediente a todas las cosas. Así es, entonces Jesús siempre fue obediente al momento de hacerse humano. Y otra característica es el sufrimiento. Dice: el sufrimiento no lo hizo misericordioso, ya era misericordioso. Y fue esa gran misericordia que tuvo cuando se hizo ser humano, cuando se hizo como nosotros, para padecer por nuestros pecados, ¿no?
Y es así que segunda de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora es acá el apóstol Pedro en esta epístola nos dice, nos habla ya no solo de Jesús, sino acerca de nosotros. Dice que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos parte de ese pueblo santo. Y como parte de ese pueblo santo también debemos tener estas características, ¿no? Reconocer que somos escogidos por Dios, reconocer que nuestra obediencia debe ser únicamente a Dios, que debemos ser también ese intermedio, ¿no? Entre las personas que no conocen de Cristo y presentar a Dios como el Padre Celestial. Entonces, creo que esto nos llena o nos ayuda a meditar en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, de repente en nuestra comunión con Dios. De repente no estamos actuando como sacerdote en ese momento. Entonces, hermanos, es el momento para poder mejorar, para poder fortalecer nuestros lazos con Dios. Y es muy importante cuando Pedro nos menciona, nos dice: real sacerdocio soy, nación santa. O sea, Pedro en otras palabras estaba queriendo decir que tú y yo, hermano que me escuchas también allá por las redes sociales, Facebook, que nosotros somos llamados para ser un pueblo santo. Somos llamados para ser pueblo marcado la diferencia ante la sociedad que nos rodea. ¿Para qué? Para nosotros manifestar el amor de Cristo, para tener evidencias de cómo es una vida cristiana y cómo no es una vida no cristiana. Por eso Pedro nos recalca, nos dice, no, acuérdense que nosotros somos real sacerdote, nación santa, ¿no? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, guardemos, acatemos esa parte cuando Pedro nos dice, nos menciona a cada uno de nosotros que somos nación santa. Y el día lunes continuamos con esta lección y nos habla según el orden de Melquisedec. Y para entender un poco acerca de Melquisedec, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 14, el versículo 18 hasta el 20. Hay dos partes en donde se habla de Melquisedec, y es en Génesis y en Hebreos. Y en el Génesis 14, del 18 al 20 nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Recordemos, para entrar un poco en contexto acá, ya Abraham venía de pelear con unos reyes y Abraham ya se había preparado, había ido con todo su personal y había ido a buscar a Lot, que estaba allí. Y vemos cómo aparece esta persona, esta figura, ¿no? Melquisedec, que nos dice acá en el versículo 18 que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces, al él ser rey y al ser sacerdote, podríamos hacer como una especie de comparación y ver que Jesús también es rey y también es el sumo sacerdote, es el sacerdote que nosotros tenemos como mediador. Sin embargo, aquí nos dice en la lección que Jesús no fue sucesor de Melquisedec, pues su sacerdocio fue similar al suyo. Y cuando habla aquí que fue similar, es que no fue igual, pues Melquisedec era un humano, era hombre, estaba con pecado. Y es la diferencia que aparece acá. Aquí nos dice que Melquisedec no tenía padre, madre genealógica, nacimiento ni muerte. Y bueno, hay personas que han hecho encajar como que Melquisedec hubiese sido, ¿no? Este Jesús encarnado, pero esto la Biblia lo refuta, más adelante lo aclara y nos dice acá ya
para complementar, en mensajes selectos dice, fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote de Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre, y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Y bien como el rey Melquisedec cumplía dos roles, dos papeles, ¿no? En aquella vez, a la vez siendo rey y a la vez siendo un sacerdote, ¿no? Que mediaba a su pueblo, ¿no? Bueno, Melquisedec fue un claro ejemplo, una clara ilustración de un sacerdote fiel que iba a venir en postreros días, ¿no? Claro que Melquisedec hizo todo lo posible para que él pueda ser muy fiel a nuestro Dios, porque él era en aquellos tiempos muy temeroso a Dios y muy fiel, ¿no? Por eso él fue como sacerdote, se le reconoce, ¿no? Entonces él abría el camino, estado abriendo el camino para el futuro venidero, que Cristo Jesús venía, y él era quien iba a cumplir el papel verdadero, el papel como dice en otras palabras, al pie de la letra, ¿no? Así es, entonces vemos la relevancia de esta comparación de Melquisedec y Jesús, ¿no? El papel que cumple como sumo sacerdote de Jesús. Y vemos también en el capítulo, en Hebreos 7:11, nos menciona lo siguiente: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí vemos, ¿no? Sabíamos que había un sacerdote levítico de la descendencia de Aarón. Ellos fueron que recibieron los mandamientos, recibieron los estatutos de Dios. Pero ahora aquí vuelve a mencionar a Melquisedec. Entonces, recordemos que ese sacerdocio levítico representaba al sacerdocio humano, ¿no? Pero daba un sacerdocio, dice que no podía ofrecer un acceso completo y confiado a Dios, porque no podían ofrecer la perfección. Como mencionamos hace un momento, pues eran seres humanos también con defectos, con pecados, aún a pesar de que Aarón presenció los milagros de Dios, también en un momento dudó en su corazón. Pero es Jesús que representa este sacerdocio perfecto, que nos puede brindar a toda la humanidad todas las ventajas y todos los beneficios de un compromiso real y verdadero, porque Jesús, a pesar de ser humano, era también divino, y eso nos brindó, ¿no?, la seguridad de una plena salvación. Y hermanos, los invitábamos a que puedan darle el clic de me gusta y darle el clic para compartir, y que toquen la campanita para que cada vez que nosotros coloquemos algún video, a ustedes les llegue esta información que es de alimento espiritual. Y seguimos junto con la lección, y vamos a ir viendo cómo en Hebreos también explica cómo era necesario cambiar la ley del sacerdocio y también del sacrificio, puesto que Jesús vino a esta tierra para que se eliminara este tipo de actividades, como era el sacrificio de los animales, pues Él iba a ser, o fue, ese cordero sin mancha y sin mácula, para poder tener ese sacrificio perfecto, para que nosotros pudiésemos entrar en ese plan de salvación. Y es que esta ley del sacerdocio solamente permitía que fuera todo el linaje de Leví, todos los que venían y provenían de este linaje, el cual eran los que podían ser sacerdotes. Pero cuando Jesús vino, Él era el del linaje de Judá, y Él cumplió más que todas las otras personas que estaban como sacerdote allí. Y fue Él el que pudo hacer ese papel de sacerdote eterno. Y es como entramos nuevamente al día miércoles, y nos habla en Hebreos acerca de este sacerdote. Aquí hacer un paréntesis, ¿no?
hablamos de un sacerdocio eficiente, ¿no? Que cumplía todos los requisitos y las características para esta función. A veces nosotros de repente en el trabajo consideramos que la labor que realizamos es la adecuada, pero cuando es eficiente es más que adecuado, es mucho mejor. Por eso Jesús juega un papel importantísimo para la salvación humana. Y bien, también vamos a buscar nuestras Biblias, queridos hermanos, tú que nos miras por allá por la red social, también acá mis hermanos que están presencialmente, busquemos nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Mira, acá hay un texto muy impactante, dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Aquí está reconociendo al mismo Jesús que él puede salvar perpetuamente. En otras palabras, puede salvar eternamente. Él es el único sacerdote eterno, ¿no? Que él nos puede dar una vida plena, una vida perpetuamente, eternamente, ¿no? Entonces, Jesús, cuando yo recuerdo muy bien cuando Juan el Bautista decía, este es el Cordero, se refería a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Y justo acá Jesús dice, acá Hebreos nos vuelve a repetir, dice, por eso puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Si nosotros, hermanos, nos acercamos humildemente a nuestro Dios, él nos quiere salvar, te va a salvar, no es que quiera, nos va a salvar, hermano. Ese es el papel muy importante de un sacerdote eterno, hermano. Recordemos también que en el antiguo Israel, ¿no? Los sacrificios que hacían pues, tenía que ser reiterativos, ¿no? Si una persona pecaba, traía su ofrenda, sacrificaban ese animal que era el símbolo de Jesucristo, ¿no? Y este hombre recién podía regresar a su casa, pero si volvía a pecar tenía que traer nuevamente un sacrificio. Entonces este sacrificio no llevaba o llegaba hasta un punto, ¿no? Hasta un tope del símbolo del perdón. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no es necesario el sacrificio de animales, sino que depende ahora del arrepentimiento del ser humano. Y cuando nosotros nos arrepentimos, va más allá de un acto físico, sino también va un cambio de nuestro corazón. Es por eso que el nuevo pacto que instituye Jesús dice, ¿no? Que ahora los mandamientos ya no están en tablas de piedra, sino que están ¿en dónde? En nuestros corazones. Cuando Jesús murió en la cruz, permitió que cada vez que nosotros tengamos un encuentro con Él, nos arrepintamos, en nuestro corazón se vaya calcando cada mandamiento escrito en su palabra. Y es que nos habla, ¿no?, de que fue un sacerdote eterno. Y vamos a ver en Hebreos, el capítulo 7, el versículo 16, a ver qué nos habla esto, sobre qué base Jesús se convirtió en sacerdote. Hebreos 7, versículo 16, y dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hermanos, así como estaba diciendo nuestro hermano Johnny, este sacerdocio, ese linaje escogido, nosotros tenemos que llevarlo en el corazón. Debemos llevarlo plasmado en corazón y mente para poder llevarlo a los hechos y poder hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos y lo que Jesús nos enseñó cuando vino a este mundo. Y es que Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible porque tiene un ministerio eterno. Y las implicaciones de estos hechos son asombrosos. Significa que el ministerio de Jesús nunca fue superado. Nunca hubo un sacerdote, no hubo ni habrá un sacerdote que pueda llegar a ser como Jesús. Y esto implica también que nosotros tengamos que tener la ley en nuestro corazón y hacernos nuevas personas en Él y poder guiarnos. Y eso es lo que nos habla en el transcurso de toda la Biblia, porque todo lo que vamos a hablar acerca del libro de Hebreos está prácticamente fijado en Cristo. Así es. Vamos a abrir en nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, 29. ¿Qué nos dice, hermano? A ver, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 29. Así vosotros sois de Cristo,
ciertamente descendientes de Abraham soy, y herederos según sus promesas. Bueno, acá nos vuelve a repetir, nos vuelve a hacer recordar que nos dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces ciertamente descendientes de Abraham sois. Somos, en otras palabras, somos el pueblo escogido ante los ojos de Dios. Somos el pueblo favorito que otros pueblos que nos están rodeando, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel era el pueblo muy famoso en decir que el pueblo hebreo tenía un Dios poderoso, un Dios muy poderoso. Entonces, pero había otros pueblos que también tenían dioses, pero el pueblo de Israel era famoso en aquella vez. Entonces, nosotros hoy en día también somos nosotros ese pueblo heredero de ese pueblo escogido de Dios. Y si nosotros tenemos un sacerdote eterno y nosotros nos fijamos y nos guiamos en él, vamos a tener garantía de mantener un pacto con ese sacerdote eterno, con ese mediador que siempre va a estar para que pueda ser ese canal, puede ser ese puente entre Dios y nosotros como su pueblo. Y si lo tenemos eterno, qué mejor promesa y qué mejor garantía de que es el mejor, que es el más eficiente, que es ese sacerdote que nosotros necesitamos porque fue un sacerdote sin pecado. Así es, entonces vimos el sacerdocio de Jesús como eficiente, eterno, y ahora vamos a ver este sacerdocio sin mancha. Vamos a ver lo que dice Hebreos 7:26. Dice: por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, acá nos muestra 5 características, ¿no?, de Jesús en este papel. Dice primero que es papel de santo. Recordemos que Jesús fue libre sin culpa, no cometió pecado, no como nosotros como seres humanos, que a veces mentimos, de repente existe en nosotros la ira, el egocentrismo, ¿no? Pero dice que Jesús fue santo. Otra característica que menciona fue sin mancha. Hermanos, a veces como seres humanos tratamos, ¿no?, con toda nuestra fuerza no cometer errores. Evitamos muchas cosas, ¿no? Pero Jesús fue su naturaleza, aquella, ¿no?, que fue sin mancha, sin cometer pecado. Luego menciona también que fue apartado, dice, ¿no? Fue apartado de los pecadores. Jesús no participó de las actividades humanas que alejaban de Dios. Por el contrario, Él buscaba que el ser humano se convierta en sus pecados. Él atraía a las personas hacia sí mismo para que a través de Él puedan reverenciar al Padre. Y así como nos dice, ¿no?, que fue hecho más sublime que los cielos, Jesús ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. Nos dice también que fue perfecto, nunca pecó, porque no se corrompió con el pecado como nosotros, fue plenamente humano, pero también fue nuestro ejemplo, ¿no? Nos dice también que fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Realmente es y fue nuestro Salvador, y nosotros también podemos reflejar su carácter, y es parte de lo que nosotros debemos hacer día a día. Y bien, ¿no?, como se menciona los 5 características que nosotros podemos conocer, ¿no? Entonces eso apunta a Jesús, ¿no? Que Jesús es el único que cumplió ese rol, esas 5 características, ¿no? Como dice Hebreos 7:26, una vez más lo voy a leer. 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía que era santo, es uno, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿no? Es muy importante lo que Jesús hizo, cumplió este gran papel, ¿no?, de ser un sacerdote fiel, que a veces anteriormente había sacerdotes que ellos también trataron de llegar a la perfección, pero como eran humanos, igual que nosotros, no pudieron. Entonces, hasta que vino el Señor Jesús, hizo todo. Así es, hermanos. Bueno,
La lección de esta semana ha sido muy interesante. Vamos terminando con estos puntos. Vemos a Jesús como el puente de salvación. Todo esto se resume como Jesús, el puente de salvación. Necesitamos aceptar a Jesús y transitar por ese puente para obtener la salvación. Hermanos, ya tenemos el puente construido, ya está hecho. No lo tenemos que buscar o hacer nosotros mismos. Pero hermanos, necesitamos aceptar por fe a Cristo Jesús. Hermanos. Y ya, hermanos, para finalizar, ya los invitamos a que sigan viendo nuestra programación y también para que sigan estudiando nuestra próxima lección, la lección número 7, y nos habla de Jesús, el ancla del alma. Y ya para finalizar, vamos a hacer una oración para terminar y poder cerrar con esta lección. Querido Dios, gracias Señor, gracias por tu aprendizaje, gracias porque todas las cosas que nos das son para bien. Gracias porque podemos escuchar todavía tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder fijarla en nuestra mente, poder fijarla en nuestro corazón y poder llevarla a cabo. Ayúdanos, Señor, a poder seguir buscando más personas para ti, pero también a poder seguir en ese camino. A ser como Josué y seguir pensando en que las promesas tuyas son para bien y no quedarnos pensando en todas las cosas que están alrededor. Ayúdanos también a no ser piedra de tropiezo y poder hacer que todos nuestros hermanos puedan seguir consumiendo de tu pan espiritual. Gracias te damos. Quédate con nosotros en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.